había una interna entre Masera y Videla, donde Videla era el bueno y Masera era el malo. Y en realidad era una operación de inteligencia. Eran asesinos iguales, solo que Masera se armó su propio campo de concentración y Videla tenía el país como campo de concentración. Así tenían claro que sus contradicciones llegaban hasta que no tuvieran que enfrentarse con nosotros, digamos. Con nosotros no me refiero al RP, sino con todo el sector popular y toda la resistencia. El proceso lograba neutralizar y aniquilar a sus opositores, pero no podía controlar las peleas que surgían en el seno del Estado terrorista. El almirante Masera había advertido que los oficiales del ejército más cercanos al ejercicio del poder político, agrupados en torno a Videla y Viola, tendían a diferenciarse ideológicamente de aquellos que ejecutaban las tareas represivas. El poder era tanto que se fueron creando como tribus dentro de la propia dictadura. Uno lo podría dividir en tres grupos. El grupo del poder, llamado curiosamente de los moderados, era el grupo de Videla y Viola. El otro grupo era el que representaba particularmente el almirante Masera, que de alguna manera oscilaba entre uno y otro según su conveniencia, entre el ataque y el apoyo. Y el tercer grupo, el de los pesados, estaba representado por Suárez Mason, que era el líder, el jefe del primer cuerpo de ejército, o sea, la zona de represión más importante del país. El general Menéndez, el jefe del tercer cuerpo de ejército con asiento en Córdoba, y el general Camps, el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires. Los duros eran los que argumentaban, y no tenían ninguna reserva en decirlo, hay que matar a todos. Y en ese contexto fueron los mayores impulsores, este tercer grupo, del intento de guerra con Chile. Decidido a disputarle la sucesión del proceso a Videla, Masera comenzó a apropiarse de las diferencias internas del ejército. A comienzos de los años 70, en el marco de la Guerra Fría, Estados Unidos promulgaba la doctrina de la seguridad nacional, que amparaba dictaduras bajo la amenaza comunista en América Latina. El 11 de septiembre de 1973, con apoyo de inteligencia del Departamento de Estado norteamericano, se produjo en Chile el golpe de Estado comandado por el general Augusto Pinochet. El régimen militar que derrocó al gobierno constitucional del presidente socialista Salvador Allende clausuró el Congreso Nacional, decretó el estado de guerra interior, controló a medios de comunicación y persiguió y asesinó a sus opositores. Al promediar la década no existía ningún gobierno democrático en la región. Los golpes militares ocurren, el de Pinochet para interrumpir un gobierno al que consideraban comunista, que era el de Allende, ¿no? Y el del 76 en Argentina para prevenir que no fueran a ganar los comunistas. Yo diría que la Guerra Fría se había extendido a América Latina, había un criterio contrainsurgente hemisférico conducido por Estados Unidos, la famosa Escuela de las Américas de Panamá, donde se habían formado miles y miles de oficiales latinoamericanos, ¿no es cierto? Y esto se empieza a generalizar con una serie como un dominó. Toda su concesión era la lucha este-oeste, o era el capitalismo, a quien le asociaban la civilización cristiana y occidental, o el comunismo, el socialismo, y todo aquello que se oponía a esta concepción era identificado con la subversión, con la guerrilla, etc. Videla mismo dice en una de las entrevistas a las que accedimos, no hubo nada más que desempolvar algunas carpetas que habían atravesado la vida institucional del ejército con ejercicios, con cosas más bien susurradas entre los años 60 y 70. Mientras los militares secuestraban, asesinaban o desaparecían a los opositores, la resistencia armada peronista, Montoneros, definía la irrupción del gobierno militar como una ofensiva sobre el campo popular. A pesar del debilitamiento militar y de la desmovilización social producidas tras su paso a la clandestinidad en 1975, Montoneros continuaba con su lucha. El 2 de julio de 1976, una bomba explotó en el salón comedor del edificio de Coordinación Federal, por entonces Central de Inteligencia de la Policía y conocido Centro de Detención Clandestino.
en una estrategia muy particular de Montoneros que enfocó el ataque esencialmente a los organismos policiales. Poco después de eso, la propaganda militar logró, digamos, instalar el hecho de que la gran mayoría de gente muerta eran civiles, ¿no? Cuando una fuerza guerrillera tiene tantos rehenes, como era el caso de Montoneros, cualquier operación que se haga va a tener una repercusión inmediata en esto. Las primeras reacciones en las horas inmediatamente posteriores al 2 de julio, digamos, era no era una furia de frustración, era una furia de venganza. A la misma cantidad de víctimas de los campos de concentración los fusilaron, los tiraron en rutas de Buenos Aires, dinamitando sus cuerpos, ¿no? Porque la represión estaba actuando con todo, ¿no? A diferencia de las iglesias de otros países latinoamericanos, bajo regímenes dictatoriales, la cúpula de la Iglesia Católica Argentina era cómplice de las matanzas y los secuestros. Sin embargo, en la institución surgían voces críticas que continuaban con la tradición del padre Carlos Mujica, representante de la Iglesia del Pueblo, asesinado por la AAA en 1974. El 4 de julio de 1976, en la iglesia de San Patricio, en Buenos Aires, 5 curas pertenecientes a la Orden Palotina fueron acribillados. Nosotros en la comunidad sabíamos de que a esa altura se comenzaba a vislumbrar una situación de terrorismo de Estado realmente, y por eso una pregunta que nos hicimos en comunidad es qué actitud teníamos que tomar frente a lo que estaba sucediendo. Y la respuesta que ellos dieron fue: tenemos que ser fiel al Evangelio, fiel a Jesús, antes que a los poderosos de este mundo. Alficheli, que no era un cura tercermundista, sino que era un sacerdote católico sensible, inserto en un barrio como Belgrano R, aristocrático y plagado de gente vinculada a los militares, él se atrevió a decir en su sermón que quienes, desoyendo los lamentos de las familias argentinas que buscaban a sus hijos, se aprovechaban comprando muebles de desaparecidos, haciendo negocio con la desgracia ajena, eran cucarachas. Una cosa es convivir y otra cosa es querer meterse en lo que a uno le toca. La cristiandad se acabó, gracias a Dios. La Iglesia dice lo suyo, no se calla nada de lo que tiene que decir, pero el gobierno es el gobierno y hace lo que cree que debe hacer. Ellos fueron reunidos en la sala de comunidad y ahí, identificados con sus documentos al lado, fueron ametrallados por varias armas largas porque se encontraron balas de diferentes calibres. Me parece muy interesante la frase de la mamá de uno de ellos, de la madre de Alficheli, una mujer anciana en aquel momento, cuando dijo, en el momento que le dio la noticia: prefiero ser la madre de uno de los muertos a ser la madre de uno de los asesinos. A nosotros aquí en el Buenos Aires Herald no nos cabe duda de que el 4 de julio fue una consecuencia directa de la bomba del comedor. El director del diario en esa época, Robert Cox, encontró en la pared, digamos, un graffiti que decía: esto va por los muertos en el comedor.